Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo están todos y todos por ahí? Bueno, espero que estén todos bien, todas bien. Hoy acá estoy compartiendo un poquito como siempre con ustedes de estos temitas tan lindos que bueno, que a mí me re gustan, sobre todo el poder reconocernos y profundizar un poquito más en nosotros mismos. Eh, bueno, como yo le llamo, el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, estar tocando estos temitas que creo que nos ayudan justamente a entendernos un poquito más en profundidad y tomar conciencia sobre todo. Estoy un poquito resfriada, hoy tengo mi paciencia. Bueno, nada, quería, si yo le tuviera que poner un título hoy de alguna manera a esto, sería cómo, cómo percibimos nuestra realidad, en base a qué. A qué vemos, en base a qué formamos, no, a qué vemos nuestra realidad, cómo vemos nuestra realidad. Entonces, yo siempre digo, muchas veces pongo como ejemplo, eh, bueno, eh, todo el tiempo, ¿no? Estamos, de alguna forma, recibiendo información. Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Es como que si nos estuvieran bombardeando en información. Todo el tiempo. Está todo el tiempo fluyendo información del universo, del cosmos, de la naturaleza. Todo está emanando en la información, todo el tiempo. Pero nosotros, como yo siempre digo, tenemos como una especie de limitante para percibir esa información. Entonces lo único que podemos percibir nosotros generalmente, la que podemos hacer en base a esa información es como vemos nuestra realidad, que tiene que ver con los 5 sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos, nosotros en base a nuestros 5 sentidos, nosotros estamos percibiendo todo el tiempo nuestra realidad. Eso que podemos ver, palpar, oír, oler y saborear de alguna manera el gusto, ¿no? En base a eso, todo eso que estamos viviendo, que estamos viendo, pasa todo eso es información. Todo es información. Yo lo veo así desde ese lugar. Todo es información, que lo que está pasando es por este procesador que yo le digo a nuestro cerebrito, que es el que procesa esta información y lo traduce a un color, una imagen, un sabor, un olor, un aroma, un tacto, ¿no? Una textura. Nuestro cerebro traduce toda esa información, entonces nosotros en base a eso es lo que estamos viendo y creyendo que es nuestra realidad, que es lo que formando nuestra realidad en base a eso, ¿no? A nuestros 5 sentidos, a todo lo que vemos, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero tenemos un limitante porque estos 5 sentidos lo único que pueden percibir es un 5%, para ponerle un número, de la realidad absoluta. Imagínense que nosotros solo un 5% podemos percibir de esta información que está emanando todo el tiempo, solo un 5%. Imagínense el otro 95% del restante de la información que nosotros no percibimos. Es un montón, ¿no? La diferencia, es muchísimo. Entonces nosotros estamos tan aferraditos a este 5%, que esto es lo único que existe, es lo único que yo puedo ver, obviamente, por ende es mi realidad. Pero muchos nos cerramos a que esa es la realidad, lo único que existe, eso es lo que quiero que se entienda. Pero el otro 95% que no podemos percibir de alguna manera, también está pasando, es información que está emanando todo el tiempo, pero nosotros no logramos captar, pero esa información también existe, es parte de la totalidad, ¿no? Y de todo lo que existe. Pero, ¿qué sucede? Nuestra parte subconsciente, que es la que contiene toda esta otra parte de la información, ¿verdad? Cómo funciona, ¿no? Tenemos que saber eso, que siempre saben que yo me gusta hablar mucho de estos temas, la mente, cómo funciona y todo eso. Nuestra otra parte del subconsciente, por ejemplo, para poner un ejemplo, sabemos que este cuerpito, ¿no?, que tenemos todos, es perfecto porque es increíble el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, cada una de nuestras células, cómo se reproduce, toda la reproducción que es fantástico, fantástico, es una máquina perfecta. Pero ¿quién maneja esta máquina? ¿Quién le da la orden, ¿no?, para que funcione cada uno de nuestros órganos, la sangre que fluya, nuestro sistema, todos nuestros sistemas, ¿verdad?
ay, se me fue, nuestra digestión, todo lo que va sucediendo a nivel orgánico interno de todo nuestro cuerpo, hay alguna parte nuestra que lo está manejando. Es la parte de nuestra subconsciente, que es parte de la otra parte que nosotros no conocemos. Pero es esa parte la que está mandando la orden a nuestro procesador mental, a nuestro cerebrito, como le digo yo, y es el que emana la información y de alguna manera inconsciente, nosotros no somos conscientes de eso. Funcionamos automáticamente prácticamente en nuestro cuerpo. Toda esa parte le está mandando información a nuestro cerebrito y esa parte lo procesa y es la que le manda la señal a cada uno de nuestros órganos, de todo nuestro sistema, para que nuestro cuerpo tenga su función, ¿verdad? Perfecta y como tiene que ser. Pero a eso lo que lo maneja es nuestra parte inconsciente. Nosotros no somos conscientes de esa parte. Entonces ahí ya sabemos que toda esa otra información viene del subconsciente. Esa parte del subconsciente también, otra de las cosas, de las funciones, yo le digo, que también generan nosotros, en base a esta información que nosotros no sabemos ni que existe, pero existe, no está, nosotros no podemos percibirla, pero existe y está, es parte de una información que está emanando todo el tiempo, que está en esa parte de nuestro cerebrito, como yo digo, en esa parte del subconsciente. En base a esa información de nuestro cerebrito, estamos co-creando todo el tiempo nuestra realidad. Eso que estamos viendo todo el tiempo en nuestras vidas, fuera, ¿no? Así es como creamos nosotros. La mayoría de las veces, la mayor parte de nuestra creación la hacemos en base a esta parte del subconsciente. Eso empieza a cambiar un poco después cuando uno empieza a conocerse y a hacerse consciente. Entonces, cuando uno empieza a hacerse consciente, empezás vos a dominar esa parte porque la empezás a reconocer y vos misma vas a co-crear tu realidad, pero desde una parte consciente. No dejar esta parte subconsciente que genere tu realidad en base a esta información que está fluyendo por esa parte, que nosotros no desconocemos. Entonces, ¿qué sucede? No sé si se queda claro, es medio complicado a veces explicarlo, pero creo que se va a entender. Cualquier cosa me escriben ahí. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto que se va, que estamos creando todo el tiempo en base a esta información del subconsciente, que es nuestra realidad, que es esa familia que tenemos, nuestro trabajo, nuestras amistades, todo lo que va apareciendo de alguna manera en nuestra vida, que nosotros tendemos a verlo como algo separado a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que es otra cosa. Si nosotros lo podemos ver y está rodeando nuestra vida, es porque también contiene parte de la información que contenemos nosotros mismos. Si no, jamás podríamos ver algo que no esté en nuestra información, que no esté en nuestro subconsciente. Absolutamente todo lo que estamos viendo, lo que nos gusta, lo que no, es parte de nuestra programación. En base a esta parte, co-creamos nosotros nuestra realidad. Y eso es, como yo digo, es un regalo de alguna manera que nos da la vida. ¿Para qué? Para poder reconocernos a través de esa información que nos está emanando todo el tiempo la vida. Pero, obviamente, que no nos han enseñado a cómo funciona un poco nuestra mente. Entonces lo hacemos como algo que es fuera, que no tiene nada que ver conmigo, esa gente mala. Esa gente que, ¿no? Tendemos a hacer, esa gente no tiene nada que ver conmigo. Esa gente, si está en tu vida, aparece en algún motivo, es porque tiene todo que ver contigo. Todo tiene que ver contigo. Pero, ¿qué pasa? El día que hacemos consciente esta parte de cómo funciona nuestra mente, de cómo estamos co-creando todo el tiempo, por ende el conocimiento de nosotros mismos, como siempre les digo, ¿qué sucede? Empezamos a ver esa realidad que está ocurriendo fuera, como yo les digo, todo eso que está sucediendo fuera, en este otro campo que nosotros decimos, no, eso no tiene nada que ver conmigo, pero si está ahí es porque sí. Cuando nosotros logramos integrar eso, aceptar que todo eso que está pasando fuera tiene que ver parte de nosotros, esa información que contenemos nosotros, empieza a cambiar todo. De alguna manera, de a poco, ¿verdad? Esto es una integración de a poco que tenemos que ir reconociéndonos cómo funcionamos, cómo va sucediendo todo. Cuando nosotros logramos comenzar a vernos desde las otras personas, o sea,
ya dejamos de etiquetar, y después voy a hablar de los espejos porque esto está obviamente que se une a todo esto, de los distintos tipos de espejos que nos estamos proyectando todo el tiempo a través de las personas. Eso es re interesante. Pero bueno, como les decía, cuando aceptamos y usamos esa información que está sucediendo afuera para vernos qué está sucediendo adentro a nivel subconsciente, como les digo, porque obviamente no somos conscientes. Pero la manera de trascender todo eso y sanar todos nuestros aspectos oscuros, todas esas cosas que, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas en la vida? ¿No? Que es una cadena, a veces una tras la otra. Hasta que no comprendamos al leer esa información que está afuera, que es parte nuestra, es muy difícil hacer un cambio, ¿no? Entonces, la vida, hoy por hoy, nos está dando esta gran oportunidad de poder hacerle este trabajo. Cada vez esta información se está dando a conocer cada vez mucho más, hace mucho tiempo. Pero bueno, va llegando, a medida que le tienen que llegar, le va a ir llegando, como a todos nos va pasando. Entonces, ¿qué sucede? Como les digo, una vez que aceptamos esa información que está afuera y la tomamos parte, la hacemos propia, nos vamos a crecer un montón vamos a crecer. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la parte de los espejos, que me encanta, esta es mi parte favorita. Y no casualidad que tuve prácticamente, como yo digo, no sé, la mitad de mi vida enfrente a un espejo, porque soy peluquera, por el que no sabe. Entonces, casualidad que toda esta información que a mí me cayó como así, como información, como un paquete de información para que pudiera ver todo esto desde este panorama que intento transmitir y explicar un poco. Justamente la teoría del espejo es como mi favorita. Y yo, ahí está, siempre estamos teniendo la información de nosotros mismos fuera, pero no la vemos. Yo estuve prácticamente 18, 19 años enfrente a los espejos, porque mi oficio era peluquera, entonces todo el tiempo estaba rodeada de espejos. Increíblemente, una de las cosas cuando tuve el despertar fue como que se me aclaró todo esto, como revelaciones que empiezan a llegar, todo esto, cómo funcionamos, ¿no? A ese nivel. Por eso digo, es una de las partes favoritas mías, porque bueno, todo tiene que ver conmigo, ¿no? Incluso hasta con esa parte de personalidad que yo me había formado, de alguna manera. Entonces, bueno, cuando aceptamos eso, que eso que está sucediendo afuera es información nuestra, comenzamos a ver los famosos espejos. Empezamos a vernos como espejos, como reflejos de las personas. Tenemos distintos tipos de espejos, ¿no? Diferentes tipos. Está el de la pareja, obviamente. Nuestra pareja es nuestro mayor reflejo prácticamente. Es el más importante, creo, a nivel por qué. Y porque con nuestra pareja es con lo que más difícil a veces se nos hace relacionarnos. Depende de la relación que nosotros logremos con nuestra pareja, va a ser la relación que tendamos a tener un poco afuera también. Porque es al cómo relacionarnos más que nada, ¿no? Porque es el tema justamente del relacionarnos. Nosotros estamos todo el tiempo relacionándonos con todo el mundo, con la vida, con todo lo que existe, estamos relacionándonos. Entonces justamente el tema del espejo de la pareja es como uno de los más importantes y es generalmente donde muchos de nosotros tenemos como ese gran aprendizaje a través de nuestra pareja, ¿verdad? Que es el que viene a proyectarnos generalmente, en casi que todos, no digo todos, pero es un gran porcentaje, nos viene a revelar nuestras mayores sombras y nuestras luces también, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, todo lo que nosotros vemos en otras personas, lo lindo, lo que nos encanta, lo tenemos, es parte de nosotros. Y también lo que no nos gusta, lo que odiamos prácticamente, también es son nuestras, o sea, la pareja nos está proyectando nuestras sombras, nuestras mayores sombras, siempre. Entonces, ahí cuando aceptamos eso y aprendemos a aplicar y a observarnos a través de esas personas que están en nuestra vida, podemos empezar a hacer realmente un cambio. O sea, si a nosotros, no sé, nos remolesta, vamos a poner un ejemplo, que mi pareja es súper mentirosa, me miente todo el tiempo, no sé por qué, no entiendo nada, ¿no? ¿Qué te está reflejando esa persona? Si a vos tanto te molesta su mentira, obviamente que tú seguramente te estés mintiendo a ti misma, a ti mismo, en diferentes aspectos de la vida.
así es como funciona un poco. Esto es un análisis profundo. Muchas veces hay que analizar demasiado porque uno no lo entiende, pero sí, se llega siempre a un entendimiento cuando uno quiere realmente de dónde viene el aprendizaje, ¿verdad? Simplemente cuando, no sé, cuando pasamos infidelidades, ¿no? El famoso engaño, la traición, es que nuestras parejas muchas veces nos van a reflejar eso porque nosotros mismos no tenemos seguridad en nosotros mismos. Nos estamos engañando nosotros mismos porque no respetamos eso que estamos queriendo realmente nosotros. Muchas veces, y sobre todo en las parejas, nos adaptamos a la vida, a la otra persona, ¿no? Por querer caer bien, por simplemente a veces por no tener problemas, por no discutir. Entonces nos adaptamos a la vida de la otra persona, pero no estamos haciendo lo que realmente nos gusta a nosotros. Entonces simplemente ahí nos estamos mintiendo, traicionando a nosotros mismos. Porque acá nosotros todos vinimos a descubrirnos realmente. Entonces, primero que nada, para que pase para tener una buena relación, yo siempre digo, hay que integrar estas dos partes, aceptar las sombras y las luces, como digo yo, las dos polaridades, para poder tener una relación armoniosa, no solo con nuestra pareja, sino con la relación en general, con lo que está en nuestro entorno, ¿no? El relacionarnos con las personas, el relacionarnos con todo prácticamente. Entonces, cuando podemos integrar estas cosas, porque la pareja, como les digo, tanto la pareja como nuestros padres, como nuestros hijos, como hay miles de formas, miles de espejos, tenemos todos un espejo. Por ejemplo, vamos a poner otro caso diferente. Vamos a poner otro caso, ¿no? Por ejemplo, crecemos en una familia, tenemos un papá violento, le pega a mi mamá. No sé, vamos a poner un ejemplo. Es violento, tiene mucha violencia. Y a mí eso me revienta, me hace muy mal, me saca lo peor de mí, lo quiero matar, ¿no? Vamos a decir, por decir una forma. ¿Qué te está mostrando eso? Si está en tu vida, tiene que ver contigo. Tiene que ver con una información que contenés. Por algo te molesta. Esa violencia que de repente tu papá, tu mamá, no sé, un amigo, lo que sea, está emanando, vos la estás viendo, estás viviendo esa situación, es porque esa violencia la contenés tú dentro como información. Es una parte de sombra tuya que está a nivel inconsciente en vos. Entonces la vida, la única manera de mostrarte que vos tenés que sanar esa parte de violencia que la tenemos, que sanar, y ahora les voy a explicar cómo se sana eso, ¿no? Esa parte que vos tenés que sanar como tuya, como propia, por algo se te está presentando afuera, ¿no? La violencia, estas cosas que le pasa muy normal que pase. ¿Qué sucede? Si se está presentando en tu familia, en una proyección que está muy cerca de ti, es porque tú contenés esa violencia internamente. Y la vida te lo muestra, obviamente que a través de personas que están en tu entorno. ¿Cómo sanamos eso? Hay un gran caso que yo siempre digo, es dificilísimo porque siempre nos hicieron sentir que eran dos cosas totalmente diferentes, el mal y el bien, ¿no? Es como que algo que nos hicieron siempre ver algo como que son dos cosas totalmente diferentes. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo integramos todo esto, no? ¿Cómo sanamos e integramos estas cosas? Estos espejos que no nos gustan, sobre todo la parte que no nos gusta nada, ¿no? Porque la sufrimos. ¿Cómo integramos esto? Cuando nos damos cuenta que tal persona me está proyectando algo que es horrible, que yo no quiero, que yo lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo. Si lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo en otra persona es porque yo lo contengo. Porque si a mí me remolesta y me hace mal, es porque yo tengo esa sombra dentro de mí. Por eso la estoy proyectando afuera, en otra persona, en una situación, en lo que sea. Entonces, ¿cómo integro eso? Nos hicieron creer toda la vida, prácticamente, que la luz y la sombra, Dios, el diablo, blanco y negro, son dos cosas separadas. Pero ¿qué sucede? Estas dos cosas no están separadas, son dos polos de una misma cosa, ¿no? Vamos a poner positivo, negativo, son dos polos de una misma cosa, de la unidad, como yo le digo. Son los dos polos. Pero ¿qué sucede? Estos dos polos no están separados, son la misma cosa. Simplemente que
Nosotros, cuando entendemos todas estas cosas, nos comenzamos a ser conscientes, lo que empezamos a hacer es a integrar estos dos polos. Entonces ahí es cuando yo le digo la famosa, el trascender esta dualidad y entender que somos todos una misma cosa, que estamos todo el tiempo viéndonos nosotros a través de las personas, que todo es una integración de alguna manera. Yo sé que es difícil entender cuando uno no lo vive o no experimenta ciertas cosas, que se nos hace un poquito más difícil. Pero bueno, realmente funciona así. Si no, yo siempre digo, a mí no me crean nada. Pruébenlo. Cuando uno empieza a observar las cosas que tenemos al lado y empezamos a dar cuenta que esas cosas que son horribles, que no nos gustan, que nos resacan porque nos hacen sacar nuestra peor parte, es por algo, porque esa sombra es tuya. Esa persona te está proyectando tu sombra. ¿Entienden? Cuando tú te das cuenta y haces consciente que esa sombra que tiene la otra persona, que a vos tanto te molesta, que a vos tanto te duele, que a vos tanto te lastima, y entendés que esa sombra es tuya, no de esa persona te la viene a mostrar, porque es la única manera que la vida nos tiene de mostrar lo que contenemos dentro. Cuando uno se hace consciente de eso, y es como una de las frases que decía este psiquiatra que me encanta, Carl Jung, creo que no sé si nunca me sale bien el nombre. Cuando hacemos lo inconsciente consciente, ahí es cuando logras, es como que desatamos ese nudo, ¿no? Y integramos la sombra. Se sana eso de alguna manera. Porque logramos ver, hacernos conscientes de que esa sombra es mía también. Por eso se me proyecta afuera. Si no, nada de lo que nos sucede afuera es algo fuera, externo a nosotros. Todo lo que sucede afuera tiene que ver con nosotros. Todos de alguna manera estamos conectados, integrados. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vemos las sombras en otros, cuando entendemos y nos hacemos conscientes, eso que tanto nos revienta, que tanto nos lastima, que tanto nos hace doler de las otras personas, integramos estas cosas, la integramos como una, porque simplemente las polaridades son las dos polaridades de una misma cosa, la integramos y ahí es cuando sucede la sanación, cuando sucede un milagro, cuando sucede un cambio hermoso, cuando hay un movimiento. Eso es lo que pasa cuando hacemos eso. Pero tenemos que estar atentos y estar trayendo todo el tiempo esa parte subconsciente al consciente. ¿Y cómo hacemos eso? Es observando nuestros espejos. Nuestros espejos nos están hablando todo el tiempo. Todo, absolutamente todo es información que es nuestra. Nosotros jamás podemos ver algo fuera que no tenga nada que ver con nosotros. Todo, absolutamente todo lo que está pasando afuera, desde los casos más feos, de violencias feas, de agresividad muy fea, de cosas feas que podemos llegar a ver fuera, todo, absolutamente todo, tiene que estar relacionado con nosotros. Lo podamos entender o no, funciona así. Son leyes prácticamente, esto no falla. Mientras antes lo comprendamos, antes vamos a lograr cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, así como por privado me pregunta, por ejemplo, tengo una amiga que está re mal, que está depresivo, que le pasa esto. Bueno, ok, si está en tu vida, tú observa por qué esa persona está en tu vida. Porque generalmente siempre vamos a ver los errores fuera, es lo que yo digo, en otras personas, pero cuando lo estamos viendo en otra persona es porque son parte nuestra. Cuando dejamos de ver, de etiquetar, porque después está el famoso espejo también del juicio, como yo le digo, es el que más nos encanta, creo, el ponerle un juicio, una etiqueta a las personas, si es mala, si es buena, si es simpática, si es amorosa, si es mentirosa, si es amargada, si es frío, si no es cariñoso. Las etiquetas es nuestra preferencia, creo que todos, el emitir un juicio sobre una persona, ¿verdad? Otra cosa, también cuando comprendemos y dejamos de emitir estos juicios en las personas y aprendemos a verlas como algo nuestro, porque nos va a ayudar un montón a crecer y a mejorar nuestras vidas, nuestro aspecto de vida, todo lo que está sucediendo alrededor que no nos gusta, cuando nos empezamos a dar cuenta, lo podemos cambiar así. Cambiando eso que no nos gusta afuera en nosotros. Simplemente a veces es el hecho de hacerlo consciente, nada más, que eso ya ocurre un movimiento, muchas veces. Porque a veces no entendemos, hay que analizar muchas cosas, muy, muy profundas a veces. Pero a veces simplemente con el hecho de traer eso a lo consciente,
ya se está ocurriendo un movimiento muy grande. Así funciona. Y obviamente por ende se ve afuera. Les pongo como ejemplos. Después, por ejemplo, una cosa, ¿no? Que ahí se dan cuenta de cómo nosotros estamos creando todo el tiempo. Y qué importante es conocer nuestra mente y cómo funciona. Y el estar atento, sobre todo estar atenta a la mente. No sé, nos pasa esto, creo que nos ha pasado a todos, ¿tá? Estamos obviamente pasando malos momentos internamente, estamos complicados, bueno, de diferentes tipos de situaciones. No sé, el espejo de las cosas, digo yo, a veces, de las cosas, de los objetos, de las cosas, incluso de la casa, digo yo. A veces, no nos pasa, creo que a todos les habrá pasado, de que se te rompe algo. Ok, se te rompe una cosa. Al otro día se te rompe otra. Eso que es una cadena que se nos rompen las cosas. ¿Viste cuando el famoso dicho, se te rompe una cosa y se te rompe todo? Yo no entiendo por qué. Bueno, eso obviamente que es un reflejo de algo que está dentro. Uno no lo asocia con eso, pero realmente es así. Y así empezamos, ¿no? Y se nos rompe una cosa, se nos rompe otra, y se nos rompe otra. Yo no puedo creer que se me ha roto todo. En cuestiones de 2 o 3 días se me rompió todo, no sé, yo qué sé, una cantidad de cosas. Si nosotros nos ponemos atentos a qué estábamos, en dónde andaban nuestros pensamientos en esos días, seguramente estaban en la cagada. Estamos peleando con la vida, que la vida no es una cagada, que está todo mal, que todo me sale mal, en nuestros pensamientos esos que andan ahí, viste, bollando. Entonces eso se empieza a reflejar afuera, en cosas. Porque una vez que te puede romper algo, ok, sí, las cosas tienen sus tiempos y hay momentos que se rompen, ¿verdad? Pero cuando vemos que se nos empieza a romper una y el otro día otra y al tercer día vamos a la calle y ¡pum! Chocamos. Nos pasa, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Eso es una información que se nos está viniendo adentro, que algo está pasando mal, adentro. Y si todos vamos al momento del choque, ¿no? Por ejemplo, y observamos qué estábamos pensando en ese momento cuando chocamos, nuestra mente estaría disparada, que la vida es una cagada, que todo me pasa a mí, que está todo mal. Estamos atrayendo lo que tenemos dentro. ¿Entienden? Así funciona con todo, absolutamente todo. Desde los ejemplos más bobitos, más simples y más, no sé, mínimos, hasta lo más grande. Así funcionamos nosotros. Entonces, mientras antes tomemos conciencia de que eso que está afuera, lo hagamos parte de nosotros, hay un punto que cuando uno trabaja mucho en uno mismo, en sus miedos, en sus inseguridades, dejamos de cerrarnos, porque ¿qué tendemos con las sombras? Con esa gente que no nos gusta, ¿no? Generalmente nos pasa que nos tendemos a alejar. No, este tiene una mala onda. No, yo no quiero saber nada, ¿viste? Nos pasa esas cosas. No, esta gente así negativa, no, ni pedo. Pero, obviamente, ojo, estoy hablando cuando estas cosas nos molestan. Tendemos a... algo nos está diciendo, nos rechina esta gente. ¿Qué pasa? Eso es lo que no entendemos. Eso pasa mucho cuando entras en el mundo espiritual. Porque es todo, ¿no? Yo me río porque es un poco, lo he visto mucho. Me pasó en un tiempo, lo admito que me pasó al principio, cuando no entendía mucho. Cuando uno quiere empezar ese cambio de empezar a hacer las cosas bien, de como crecimiento personal, nos tiende a pasar que esta gente que... No, lejitos que yo estoy todo bien, todo bárbaro, lejitos, no vengas a mostrarme porque no me interesa. Entonces tendemos a huir de las sombras, hasta que no entiendamos que las sombras son nuestra otra parte, que dejemos lo de ver como una sombra, sino que lo integremos, que lo hagamos uno, que le abramos. Yo digo, eso se aprende con el tiempo. Por supuesto que yo sé que esto lleva un tiempo, ¿verdad? Pero a mí me pasaba al principio como que esta gente no la quiero en mi vida. No me gusta. Pero, claro, justamente eso que no me gustaba también me estaba hablando de mis sombras internas. Cuando uno aprende a abrir el corazón a esas personas, porque es tu propia sombra, entonces todo cambia. Todo empieza a cambiar. Cada vez, mientras más abramos el corazón, mientras más le abramos el corazón a la vida, porque generalmente hacemos que salimos, o sea, esta gente me quiere venir a lastimar, me quiere venir, todo lo vemos como malo, pero eso malo es la sombra nuestra.
Si no simplemente si no, ni nos molesta. Podemos tener a la persona más negativa al lado y ni te afecta. Porque al vos haberla integrado en vos, esa sombra, a vos no te afecta. Vos aceptás a esa persona como sea, es una cagada, pero la aceptás porque simplemente la pudiste integrar a vos, porque es parte de vos también. Luz, sombra son las dos partes que contenemos nosotros. Acá en esta realidad estamos experimentando eso. Cuando hay un punto que uno se trasciende eso. Y ya dejamos de ver lo bueno y lo malo, solamente lo integramos como uno, como todo. Como que todo es una partecita de nosotros. Entonces empezamos a ver la vida totalmente diferente y empieza a fluir todo mucho más lindo. De otra manera. Ya no vemos el ataque, la gente me viene a atacar. A mí nunca, no me interesa, o sea, y si lo hacen, cada quien va, porque esto es un ida y vuelta, ¿verdad? Se repercute. Yo siempre digo, la gente cuando a veces me ha pasado que, claro, obviamente no están de acuerdo con mi forma de ver las cosas, yo qué sé, y a veces te comentan algunas cosas que capaz que no están tan buenas. Yo me río, yo simplemente, pero no me río de burlarme, simplemente como ya entendí, yo siempre digo a las personas, tú ves tú ves en mí tu espejo, o sea, lo que ves de mí, si te gusta, bárbaro, y si no te gusta, trabajalo vos, yo no tengo nada que ver. Es un poco así funciona. Entonces, pero hay un punto que ya eso se trasciende, ya no te molesta nada. Entonces es como que, la vida empieza a fluir totalmente. Uno, claro, vive en armonía, en calma, en paz, se disfruta totalmente de otras cosas, mucho más simple, todo mucho más simple. Pero bueno, lleva un trabajito entender esto, ¿verdad? Si me habrá costado, yo era la más rebelde de todas, la más orgullosa de todas, creo. Si me habrá costado llegar a entender todo este proceso. Tuve que trabajar muchísimo. Y seguiré, porque acá yo creo que si digo, esto uno nunca deja de aprender cosas, ¿no? Es buenísimo. Así que es un poco eso. Así funcionamos. Mientras antes nos hagamos conscientes, mejor va a ser. Nos va a ayudar un montón. Integremos esas sombras porque son parte nuestras. No le huyamos a esas sombras. Cuando nosotros simplemente abrimos el corazón a ciertas situaciones, empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Y por ejemplo, porque yo sé que yo más o menos puedo entender lo que pueden sentir algunas personas. Por ejemplo, en los casos, ¿no? De estas personas que, bueno, obviamente que con el tema sobre todo de la violencia, yo sé que eso ocurre mucho en algunos casos. No quiere decir que uno vaya a ir a abrirle el corazón a una persona que obviamente que no esté golpeando y no me refiero a eso. Yo, claro, a veces es difícil entender lo que yo estoy diciendo. Pero simplemente entender, yo no digo que uno vaya y le tenga que abrazar y le tenga que... No estamos hablando de eso porque obviamente uno tiene que entender las situaciones, ¿verdad? Alejarse de esas circunstancias, pero sí entender que si eso estaba pasando en mí, obviamente que esa persona también me estaba reflejando una parte agresiva en mí interiormente. A eso me refiero. Yo no digo con esto de integrar la sombra, no quiero decir que la persona tenga que ir a abrazar a una persona que la golpeó o que, no sé, o que la hirió o que mil cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente de hacernos conscientes de que si esa situación estaba pasando en mi vida, era porque también estaba pasando en mi interior. Por ende se me estaba reflejando afuera. Es simplemente eso, el hacer consciente estas situaciones. No quiere decir, como les digo, que vayamos a tener que abrazar a todo el mundo y abrir nuestro corazón a... Claro, una persona que nos golpea, obviamente, no estoy hablando de eso. Quiero que se entienda, ¿no? El concepto. Porque sé que muchas personas me pueden llegar a preguntar algo así. Ya lo entiendo. Entonces, es eso, en realidad. Eso. Simplemente entender, hacernos conscientes y el cambio, el proceso es por dentro. Aprovechemos eso que está sucediendo afuera para vernos, para reconocernos y para entendernos cuáles son esos aspectos que sí queremos cambiar. Que no nos gustan afuera, los cambiamos dentro, los hacemos conscientes. Por algo se está pasando, por eso se están proyectando afuera.
así es como suceden los mejores cambios. Y yo les digo, no me crean nada. Simplemente cuando uno empieza a aplicar esto en uno mismo, comienza a verse el cambio. Inmediatamente se empieza a ver el cambio. Así que bueno, como les digo, esta integración es fundamental, la integración de la sombra. Siempre nos hicieron ver como que eran dos cosas distintas, pero estas dos cosas, el diablo, como yo le digo en las religiones, el diablo, el demonio, el Dios, estas dos cosas son parte de una misma que contenemos las dos nosotros, son parte de nosotros mismos. La luz, la sombra, el yin, el yang, hay tantas formas de llamar esta dualidad. Masculino, femenino, somos las dos cosas una misma. Cuando nos unimos así, en unión, es genial, muy lindo lo que pasa. Se los recomiendo que puedan aplicar estas cositas, que van a ver que va a haber lindos cambios, van a poder hacer lindos cambios. Así que bueno, les mando un besote grande a todos, a todas. Espero que se haya entendido. Yo soy a veces medio entreverada, es que a veces me pasa de que, claro, quiero explicar estas cosas de la manera más simple que pueda, porque quiero que se entienda súper claro. Pero sí, a veces como que me entrevero yo misma. Pero bueno, es mi forma. Ténganme paciencia. Un beso grande, gente.